Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Punto por Punto este domingo 9 de noviembre. Vamos a hablar de muchos temas, mire, por supuesto llama la atención esta obviamente actitud nostálgica de trabajadores de Nissan Mexicana, elaborando, ensamblando las últimas unidades en la planta Civac, que entra en su cierre definitivo este mes de diciembre próximo. Otro tema que también vamos a abordar más adelante es el riesgo de una crisis en el campo cañero. Son miles de familias morelenses las que dependen de este sector, de esta agroindustria. La zafra debe iniciar en próximos días, pero ¿qué cree? No hay precio que satisfaga a los cañeros, que por primera vez después de muchos años de estabilidad están en un franco riesgo de pérdidas. Por eso, pues hay negociaciones a nivel nacional. Entre esos y otros temas que vamos a abordar esta noche, yo le invito a que se quede con nosotros, pero voy a arrancar con mi compañero Javier Pineda Castillo. Javier Pineda y su servidor Andrés Lagunas le damos la bienvenida a esta emisión de Punto por Punto, hecho por periodistas. Y tenemos que arrancar, Javier, con este tema que sin duda pues es muy relevante, como lo relacionado a la detención del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera Jiménez. Adelante, por favor, Javier. Andrés, te saludo con mucho gusto en este domingo y saludo con mucho gusto también, como siempre, a toda la audiencia de Punto por Punto. Pues hay que decirlo con claridad, la verdad es que sí nos sorprendió la detención del doctor Alejandro Vera, sobre todo porque aunque era un tema que estaba ahí vigente, pues otros asuntos de mayor prioridad en la agenda pública, pues estaban allí y parecía que nos habíamos olvidado del tema de la estafa maestra, de este asunto de la desviación de más de 7,000 millones de pesos del programa de la Cruzada contra el Hambre del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que participaron pues muchísimas instituciones, alrededor de 50 funcionarios y exfuncionarios estuvieron involucrados en esta pues trama bien organizada de desvío de recursos públicos, decía yo, por cerca de 7,600 millones de pesos, y que en el caso particular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuando era rector Alejandro Vera, pues se habló de un desvío de cerca de 290 millones, y en el que, bueno, se le responsabilizó a él directamente como titular de la administración de nuestra máxima casa de estudios, Andrés. Pues mira, acá es importante irnos punto por punto. La detención se concreta este pasado viernes allá en Cuautla. De manera inmediata, la Fiscalía General de la República, que es la que ejecuta la aprehensión, lo traslada hacia la delegación en Cuernavaca. Debo entender que pues ahí mismo hay una prisión de mediana seguridad y posteriormente es llevado hacia Estado de México al penal de La Palma, ya en Almoloya de Juárez. Ayer por la noche un juez ha dictado la prisión preventiva al ex rector Alejandro Vera Jiménez. Y el tema de la estafa, más de 7,000 millones de pesos, decías, Javier, 8 por lo menos rectores involucrados. Sin embargo, solamente hay 2 a nivel nacional que están siendo señalados recurrentemente, y el único detenido, tengo entendido yo, en estos momentos es Alejandro Vera Jiménez. Sí, definitivamente llama la atención que de más de 50 funcionarios y exfuncionarios que aparentemente tuvieron responsabilidad en esta triangulación de recursos que no fueron utilizados para los fines de la cruzada contra el hambre, sino ve tú a saber para qué, que solamente 2 hayan sido señalados, que uno esté detenido, que la otra haya sido Rosario Robles, que estuvo presa varios años y que finalmente obtuvo su libertad, pues sí llama la atención. Los demás tienen un manto protector
qué sucede, ¿no? Bueno, y decir, Andrés, que este tema de la estafa maestra fue el hecho de corrupción más grande en la historia de México hasta el 2019, que se dio a conocer también por investigaciones periodísticas como el tema de la estafa maestra y de Mexicanos contra la Corrupción. Hasta 2019, pues era el tema más fuerte en cuanto a corrupción se refiere, hasta que surge el caso de Segalmex, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un desvío de recursos por casi 15,000 millones de pesos, y que de ahí poco se sabe sobre funcionarios que estén detenidos, sobre todo funcionarios de alto nivel. Lo que nosotros, tú y yo, hemos comentado es que siempre la justicia es selectiva y solamente pues se va a veces con los que no tienen alianzas, no tienen compadrazgo, no tienen pues una red de protección más fuerte. Esos son los que pagan, ahora sí podemos decir en estos términos, los platos rotos. A ver, Javier, un juez federal ya sobreseyó el caso de Rosario Robles. Eso fue en el año 2023. Quienes pisaron prisión son Rosario Robles, expresidenta del PRD, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que en el 2012 se hace aliada de Enrique Peña Nieto, está con él en desarrollo social, le toca a ella operar esta llamada cruzada contra el hambre. Es ella la que contrata a empresas y a por lo menos 8 universidades para hacer una serie de trabajos que supuestamente no se hicieron. Es ahí donde se ve involucrada la Universidad Autónoma del Estado. Yo no sé por qué el rector Alejandro Vera Jiménez es el imputado directo cuando había otros funcionarios de la universidad que pudieron, pues de alguna manera, ser los que tendrían que estar respondiendo por este tipo de situaciones. Entiendo la responsabilidad del rector como cabeza de la universidad, pero lo que más me llama la atención a estas alturas, Javier, es por qué de 8 rectores el único detenido es Alejandro Vera Jiménez. El único que se quedó a dormir anoche en La Palma es Alejandro Vera Jiménez, 2 años después de que la operadora del supuesto fraude millonario, pues su caso fue sobreseído. Sí, llama la atención definitivamente por qué solamente él. Y bueno, decía yo que probablemente el resto cuente con una red de protección más grande, pero bueno, el exrector, desde que se conoció este asunto y empezaron los señalamientos, no ha dejado de litigar el asunto, por decirlo así, Andrés. Ha mantenido presentando amparos contra su detención. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 2013 confirmó pues que había un desvío de cerca de 290 millones de pesos y ha venido interponiendo una serie de recursos para quedar libre y a salvo. Sin embargo, bueno, pues no le alcanzó porque, como bien lo decías al principio, fue detenido ayer en la ciudad de Cuautla, en la ciudad de Cuautla, y bueno, pues ahora él presentó una carta en donde pues se dice perseguido político, y después de su detención pues surgen una serie de reacciones. El exgobernador Graco Ramírez se siente contento y satisfecho por la detención del exrector. Dice que él siempre dijo que había habido una desviación de recursos, pero en el caso, y voy a emitir un juicio valorativo, en el caso de el exgobernador, ve la paja en el ojo ajeno, si ver la viga en el propio, y yo creo que quien menos puede hablar de temas de corrupción es el exgobernador Graco Ramírez. Recordemos el crédito por 2.806 millones de pesos que solicitó al Congreso del Estado, que le fueron otorgados para diversas obras, entre ellas el Morebús, que no se hizo. Pero recordemos que se construyó o se remodeló el estadio
Agustín Coruco Díaz, que tenía un precio por 450 millones más o menos y terminó costando 850 millones de pesos. ¿Dónde quedaron esos 400 millones? Recordemos que el predio donde se construyó el Congreso del Estado tenía un costo menor y que, bueno, incluso el propio periódico Reforma publicó en su nota titular, me parece que titular o una de las principales, que el predio estaba teniendo un sobreprecio de 500 millones de pesos, y así podríamos pasarnos todo el día y varios días enumerando una serie de corrupciones. Sí, le fue muy mal. El gobierno de Graco Ramírez. Le fue muy mal, de hecho, en redes a Graco Ramírez fue totalmente pues señalado. Los cibernautas, la gente usuaria de las redes sociales, pues no tiene buena memoria y le fue muy mal a Graco Ramírez en esta expresión pública que hizo en su plataforma digital. Pues Javier, aquí solamente déjame refrescar la memoria. Pues en el caso de las universidades, porque se habla de un desvío de recursos de este programa de Cruzada contra el Hambre, donde se involucra empresas fantasmas. En el caso de las universidades, que es el tema que estamos abordando de Alejandro Vera Jiménez, pues se dice que le solicitó o fueron contratadas para trabajar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y otros servicios, lo cual, dice la Auditoría Superior de la Federación, pues son servicios que no se comprobó que hayan prestado, pero sí cobraron los recursos. Esas son las imputaciones. Alejandro Vera Jiménez, que durmió anoche en el penal del Altiplano, ya lo dijiste tú, emitió una carta abierta donde pues él advierte que no busca impunidad, en resumen así lo enfatizo yo. Dice que quiere justicia, una justicia verdadera. A ver qué pasa en las próximas horas, Javier. Había varios escenarios antes de la prisión preventiva. Yo con franqueza te digo, después de varios años que estuvo Vera Jiménez prófugo, hay que decirlo porque ese es el término, que viajó presuntamente a España, donde se refugió. Yo entiendo que en aquellos años, al ser él un enemigo político declarado de Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador de aquel entonces, pues hombre político influyente, pues obviamente él buscaba no ser víctima de una persecución política. Sin embargo, ahora que lo detienen en Cuautla, mi primera impresión fue ¿por qué regresó Vera Jiménez? Ya sentía que las cosas habían pasado, los delitos que le han imputado ya habían sobreseído, trae una estrategia política y jurídica para limpiar su nombre y regresar a la vida pública. Sin embargo, anoche que lo dejan en prisión preventiva y le imputan delincuencia organizada, es uno de los delitos más graves por los cuales nadie puede salir prácticamente de prisión en un corto plazo, pues dije, no, pues aquí ya se cae esa presunción mía de una negociación política para que él pudiera regresar al país y al Estado y reactivarse políticamente hablando. Delincuencia organizada y lavado de dinero son los delitos por los que hoy está detenido, está preso en Almoloya de Juárez, y sí se complica el panorama. Desde luego no soy abogado, pero con estos elementos que tenemos a la mano podemos decir que tiene muy complicado su panorama. El doctor Vera ya es una persona adulta. Me voy a permitir hacer un juicio también de valor con respecto a su inocencia o su culpabilidad, desde luego sin meter las manos al fuego, porque pues no soy ni investigador, ni agente del Ministerio Público, ni juez, pero me parece que a mí, que al doctor Vera, alguien o algunos funcionarios que le hicieron firmar esos documentos se aprovecharon. Yo sí creo que el doctor Vera es un hombre recto y que se aprovecharon de su ingenuidad probablemente. No quiero pensar otra cosa. Mira, Javier, sin embargo, bueno, pues las autoridades dirán lo que aparezca en las investigaciones, ¿no? Mira, ya que tocaste el tema, yo no quiero ser omiso en una expresión y voy a reiterarlo, es una apreciación personal como persona pues que ha estado siguiendo la vida pública del Estado desde hace muchos años. Nos tocó narrar las marchas, nos tocó entrevistar en exclusiva a Vera Jiménez en los momentos más críticos, nos tocó ver cuándo llegó a la rectoría, cómo la recibió, nos tocó ver los avances que él presentó.
Yo la verdad debo decirlo, no me arrepiento de en su momento haber expresado opiniones favorables, porque sí vi un crecimiento importante de la matrícula, una universidad que rechazaba al 60 o 70% de aspirantes y que en la administración de Vera Jiménez logró revertir las cifras al revés. Es decir, ahora el rechazo, alguien ahorita incluso en redes podría ayudarnos, pero el rechazo ya no es mayor al 40%. Las cifras se voltearon, es parte de la gestión de Vera Jiménez, que a mí me parece que fue un éxito en su momento. Creció la infraestructura de las instituciones, de las facultades, se construyeron edificios, en fin, hay un trabajo evidente. Se metió en un conflicto político con el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, ¿por qué no lo sabemos? ¿Desvió o no desvió recursos? No lo sabemos, sí. Sí, pero bueno, mira, para decir la verdad y que la gente no nos diga, ya no recuerda Javier Pineda, que sí cuestionó mucho la administración del rector, y ahora dice que es un hombre recto y que se aprovecharon de él. No, sí debo de decir y reconocer que yo opiné muchas veces que al margen del tema de que hoy está haciendo el escrutinio sobre el rector Vera, sí dije yo que endeudó a la universidad, sí hizo crecer la matrícula, sí se construyeron nuevos edificios de académicos, pero yo también dije en su momento que se endeudó a la universidad en esa construcción, que hay veces donde tienes que verte, y hacía yo la comparación con una casa, con una familia. Si tú no tienes posibilidades de construir una casa más grande, te quedas con la misma. No te comprometes financieramente, no pones en riesgo. Y eso es lo que ha pasado, porque la historia de la universidad en los últimos años, antes de Vera, durante Vera y después, ha sido su situación económica, su situación financiera, y se agudizó en ese sexenio, en esa gestión del rector, porque pues sí se gastó dinero en hacer crecer sí la universidad, pero a costa de un endeudamiento. Oye, Javier, y finalmente, ¿dónde están aquellos personajes que llevaron a la guerra política a Alejandro Vera? Digo, no es un menor de edad, no es un incapacitado, él tiene raciocinio propio, es responsable de sus actos, pero sí era rodeado de un grupo, yo no voy a expresar, ya iba a decir una expresión de la cual me iba a arrepentir, pero sí de un grupo muy influyente que le asesoraba y que le acompañaba, nada, ¿no? Andrés, mande. Tú no te arrepientas de nada de lo que digas y de lo que opines. Tú eres libre y opina. Yo también identifico a ese grupo y de por lo menos 2 funcionarios, uno que no trabajaban en la universidad, que sí cobraban pero no trabajaban, que andaban en el activismo, en el tema de la inseguridad, de la violencia, y otro que por ahí lo veo todavía en Yautepec, que sube, baja, y donde quiera que se puede enchufar a la nómina, se enchufa fácilmente. En fin. Esos son los que llevaron a la ruina al rector Alejandro Vera, Andrés. En fin, Javier Pineda, pues muchas gracias por compartir esta mesa de análisis este domingo. ¿Algún comentario final? No, pues hay que estar pendiente. A mí me gustaría, y yo te pediría de favor que enfoquemos baterías en buscar a la esposa, a la familia del rector, conocer un poco más a fondo el detalle de lo que se está trabajando en su defensa jurídica. Así lo vamos a hacer. Gracias, Javier. Excelente domingo. Un abrazo para todos. Gracias. Le recuerdo a usted que estamos grabando el programa de este domingo, que usted está escuchando, ahorita que está viendo en plataformas digitales. Vamos a irnos a mensajes, ya nos extendimos un poco, valía la pena, pero voy a regresar para cerrar el tema y empezar con el otro, que es Nissan, el triste fin de Nissan. Una historia de éxito, una historia que deberíamos también festejarla, porque desde que llegó fue sinónimo pues de progreso para nuestro estado,
y de bienestar para cientos de familias que tuvieron la oportunidad de hacer ahí incluso un patrimonio, no solamente de sobrevivir, no solamente vivir dignamente, hicieron un patrimonio, quizás pequeño, pero sí lo hicieron. Llega el final, ¿cómo debemos despedir a Nissan? Con alegría, con nostalgia, con tristeza. La realidad es que se va a Aguascalientes en un mundo globalizado, en un mundo de mayor competencia. Morelos, pues Morelos está viviendo años diferentes, una nueva etapa, no es el de los años en que llegó Nissan. Claro que siempre una empresa de estas características hace falta, pero tampoco es el fin. En fin, vamos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. Punto por Punto Publicidad. Tenemos todo lo que necesitas para tu empresa. Te ofrecemos publicidad en transporte público, impresión de lonas, anuncios espectaculares, artículos promocionales e impresión de textiles. Anúnciate con nosotros. Comunícate al 777-267-5165 o al correo puntoporpuntopublicidad@gmail.com. Punto por Punto, tu mejor elección. Al amanecer, cuando el sol acaricia las grandes montañas y valles, Morelos provoca algo profundo en el alma. En los trazos se respira el origen donde encuentras tus propias raíces y reconectas con lo verdaderamente importante. Aquí, la vida renace en todos los rincones. Por eso la nueva marca refleja el color vibrante de sus carnavales, que se entretejen y llenan de energía y vida las tradiciones. Morelos es la esencia de la tierra que nos abraza y que nos abre sus puertas a inolvidables aventuras. Es la libertad que sientes al caminar por sus paisajes abiertos. No tiene límites. La libertad de ser y de estar. Morelos es la oportunidad para los exploradores del espíritu y te abre puertas hacia lo inesperado. Y al final, todo se resume en un sentimiento profundo, porque Morelos no está hecho solo para verlo, sino para sentirlo y vivirlo con cada imagen, cada palabra, cada paso. Morelos es primavera permanente. Ven y florece con la nueva marca turística. Morelos. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Quedaron algunos temas pendientes. Mire, voy a recuperar, lo voy a pedir a mi compañero Omar Zavala, que busque de los archivos de Punto por Punto, porque ya decía yo, narramos muchas acciones de la universidad de resistencia contra lo que era un embate abierto del gobierno de Graco Ramírez, que le retenía los recursos de la universidad, una serie de situaciones que se presupuestaba bajo para no darle lo que le correspondía a la máxima casa de estudios. Vamos a ver un poco de ello y escuchar. Punto por Punto. Lamento profundamente que al día de hoy no hayamos recibido los salarios que ya devengamos como trabajadores académicos. Esto se debe a que Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos por el PRD, ha retenido desde hace más de un mes, de manera ilegal, arbitraria e inhumana, los recursos federales y estatales que nos pertenecen a los universitarios. Desde el gobierno del estado se ha desplegado una campaña de mentiras que han hecho suya algunos medios de comunicación y personas interesadas
en desestabilizar a la universidad. Punto por punto. Ahora voy a retomar un mensaje en redes que está circulando del actual coordinador de asesores, Mario Caballero Luna, hablando de su presencia en la universidad. Él fue presidente del patronato universitario. Yo no veo ningún tema de relación con el caso, pero bueno, vamos a escuchar sus puntos de vista. Punto por punto. Por mi parte, decir que este asunto tiene ya más de 10 años y en ese tiempo nunca ninguna autoridad de ningún nivel me ha solicitado información, me ha pedido, nos ha llamado a declarar, ni observaciones de ninguna índole en el trabajo que realizamos. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el patronato estaba al margen de estos contratos. La autorización para las licitaciones, el seguimiento, el control, lo tenía otra área que designó directamente la rectoría y el patronato estamos al margen totalmente de esta situación. Por eso es que en más de 10 años no se nos ha solicitado nunca por ninguna autoridad. Sin embargo, yo en lo personal siempre lo he dicho y lo he reiterado públicamente, si alguna autoridad de cualquier nivel requiere mi presencia para aclarar, para demostrar lo que sé, de mi trabajo, que ha sido pulcro y limpio y apegado a la legalidad, pues ahí estaremos. Punto por punto. Pues yo no comparto, por ejemplo, no compartí que cuando se hicieron señalamientos contra Javier García, pues de parte de supuestos grupos delictivos, haya acudido él inmediatamente a Fiscalía y ha hecho un pronunciamiento público. Ahora no comparto, desde mi punto de vista, no había necesidad de salir a aclarar nada, pues no hay nada. En fin, pero cada quien con sus estrategias y desde mi punto de vista, pues el caso de Alejandro Vera Jiménez ahorita está en el ámbito federal, los temas locales, pues en varios temas ya hubo prescripción, no sé, jurídicamente, pues efectivamente casos que estuvieran todavía vigentes pudieran ser judicializados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, no sé si lo van a hacer o no, si están vigentes o no, pero insisto, para mí no había necesidad de salir a hablar en este tema, pero pues el tiempo es el que dará la razón, si fue prudente o no fue prudente. Vamos a cambiar de tema, Nissan Mexicana, vamos a ver estas imágenes en redes sociales, obreros de Nissan en el ensamble de los últimos modelos Versa, por ejemplo, entre otros. Así se estaban ya prácticamente despidiendo de su fuente de trabajo de una manera nostálgica. Algunos se van a ir a Aguascalientes, no sé si muchos o pocos, pero algunos tienen la oferta de irse, otros pues van a recibir sus liquidaciones y van a seguir su vida aquí en nuestro estado de Morelos de manera pues cotidiana. ¿Qué es lo que dijo el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, Víctor Sánchez Trujillo? Vamos a escuchar. Punto por punto. La empresa ha llegado a acuerdos ya tanto con el sindicato como con los trabajadores que tienen contrato eventual y que en efecto en los próximos días empezaría el proceso finalmente de pago, liquidaciones y entonces sí la despresurización ya de la planta, ¿no? Hasta cerrar finalmente en marzo, pero sí se piensa que en diciembre es que pudieran dejar ya de estar produciendo y solamente se dediquen a este tema de la liquidación, del cierre de contratos y demás, y luego pues obviamente el movimiento de los equipos hacia Aguascalientes. Punto por punto. Ya le di hace un rato mis comentarios sobre este tema nostálgico, para mí un motivo de alegría que Nissan haya estado en Morelos, fue sinónimo de progreso para el Estado, fue fuente de trabajo no solamente para sobrevivir o vivir dignamente, incluso muchos afortunadamente que trabajaron en Nissan hicieron un patrimonio, quizás pequeño, pero sí lo hicieron. ¿Se van? Pues ¿cómo se debe despedir? ¿Usted qué opina? ¿En qué tono? Tampoco rasgándose las vestiduras, eso no lo comparto yo. Definitivamente, Morelos sigue adelante, tiene que seguir trabajando, así como en su momento don Raúl Iragorria Aranda tuvo pues esa lucidez de ir a Japón e invitar a la Nissan a venir a Cuernavaca, pues así otros hoy tendrán que hacer lo que les corresponde. Y les deseamos mucho éxito. Me voy más rápido porque nos tardamos en el análisis del tema de Alejandro Vera Jiménez. Ayer por la tarde en Tlaltizapán, la gobernadora Margarita González Arabia puso en marcha el primer arco de seguridad. Vamos a escuchar a la jefa del Poder Ejecutivo.
Punto por punto. Somos responsables de la seguridad, todos y cada uno. No solamente es una responsabilidad de la gobernadora, es una responsabilidad de cada persona que asume un cargo público, tiene esa, y también el Cabildo, tenemos esa responsabilidad. No es solo una responsabilidad de los policías, de las Fuerzas Armadas, porque si nosotros nos damos cuenta de dónde hay un crimen, un delito que afecta a la sociedad, tenemos que unir esos esfuerzos. Las y los ayudantes son fundamentales para nosotros en esta tarea. Confíen en nosotros porque los vamos a ayudar, siempre los vamos a ayudar en favor de la sociedad. Punto por punto. De cara al Mundial, la seguridad se va a reforzar y esto lo explica el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro estado. Punto por punto. Esto nos refuerza porque aparte, tal y como nosotros lo dijimos, esto es un trabajo en materia de seguridad pública que también va a repercutir para el próximo Mundial de Fútbol, donde el estado de Morelos es una parte donde podrían estar selecciones nacionales como dormitorio y vamos a tener mucho turismo para esa justa deportiva. Nuestra cercanía con la Ciudad de México es relevante y como ustedes saben, el trabajo interinstitucional de la gobernadora junto con la maestra Clara Brugada y la maestra Delfina es fundamental para dar tranquilidad a la megalópolis. Punto por punto. Veamos un resumen rápido de las actividades en el Poder Ejecutivo. Con un avance físico del 90%, la rehabilitación de la avenida Chapultepec continúa en marcha, con el objetivo de mejorar la comunicación vial, la seguridad y reducir los tiempos de traslado entre los municipios de Cuernavaca y Jiutepec. El gobierno de Morelos registró una afluencia total de 300.649 asistentes durante las celebraciones de Día de Muertos 2025, con una derrama económica de 348.700.000 pesos, impulsando el consumo local en municipios como Cuernavaca, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Coatetelco, Jojutla y Xochitepec. La Secretaría de Salud y el Hospital de la Niñez Morelense hace un llamado a la población para evitar la propagación de sarampión, por lo que pide acudir a vacunar a las y los infantes contra sarampión, rubiola y paralotiditis. El gobierno del estado realizará el pago de la primera etapa del aguinaldo a las y los trabajadores del Poder Ejecutivo a partir del próximo 13 de noviembre, con el propósito de fortalecer su economía familiar y dinamizar la actividad comercial durante la temporada de fin de año. La gobernadora Margarita González Saravia sostuvo un encuentro con comisionados ejidales de Yautepec, Tepoztlán, Mazatepec y Puente de Ixtla para escuchar sus necesidades y fortalecer el apoyo al campo morelense. El gobierno del estado de Morelos participó en la presentación oficial del Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. Esta edición se extenderá un día más de lo habitual con el propósito de fortalecer la economía local, promover el consumo responsable y generar bienestar en las familias morelenses. La gobernadora Margarita González Saravia inauguró el Foro Finanzas Públicas Sostenibles y Fomento de la Inversión para Gobiernos Subnacionales, Movilidad Vehicular, Catastro e Inversiones, con el objetivo de fortalecer la autonomía financiera de los estados y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos. Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Estatal del Agua, Alan Dupré y Javier Bolaños Aguilar, revisaron el diagnóstico de descargas irregulares detectadas en el río Cuautla, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de este afluente de Morelos. La modernización del puente Los Muros, ubicado entre Tlaquiltenango y Jojutla, representan un avance para la movilidad, la seguridad vial y la distribución agroindustrial en el sur de Morelos. La obra recién concluida mejora el tránsito y la conexión entre zonas productivas para el traslado de caña de azúcar hacia el ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Al amanecer, cuando el sol acaricia las grandes montañas y valles, Morelos provoca algo profundo en el alma. En los trazos se respira el origen donde encuentras tus propias raíces y reconectas con lo verdaderamente importante. Aquí, la vida renace en todos los rincones. Por eso la nueva marca refleja el color vibrante de sus carnavales, que se entretejen y llenan de energía y vida las tradiciones. Morelos es la esencia de la tierra que nos abraza y que nos abre sus puertas a inolvidables aventuras. Es la libertad que sientes al caminar por sus paisajes abiertos. No tiene límites. La libertad de ser y de estar. Morelos es la oportunidad para los exploradores del espíritu.
y te abre puertas hacia lo inesperado. Y al final, todo se resume en un sentimiento profundo, porque Morelos no está hecho solo para verlo, sino para sentirlo y vivirlo con cada imagen, cada palabra, cada paso. Morelos es primavera permanente. Ven y florece con la nueva marca turística. Morelos, la primavera de México. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Atención Cuernavaca, en octubre, noviembre y diciembre aprovecha los descuentos en el pago anticipado de tu impuesto predial y servicios públicos 2026. Obtén hasta 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, adulto mayor de 65 años o persona con discapacidad y un 15% de descuento para todos los contribuyentes. Más detalles, entre a www.cuernavaca.gov.mx. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. Síguenos en Facebook .por.tv, en X @.por.tv, en Instagram .por.tv. Ahora también puedes escucharnos, sí, en Spotify. Noticias, análisis y todo lo que pasa en Morelos directo a tus oídos. Búscanos como .por.tv y únete a la conversación. En TikTok @.por.tv. Suscríbete a nuestro canal de YouTube .por.tv. También visita nuestra página web www.por.tv.com y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros. Por tu mejor elección. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Espero estés teniendo un muy bonito fin de semana. Te voy a acompañar por un recorrido rápido con todo lo que trascendió esta semana en nuestro estado. Las noticias más relevantes de la zona metropolitana con mi compañera Sujei Velázquez. Punto por punto. El Festival Mixquihtli 2025 concluyó con éxito en Morelos, al reunir a más de 200,000 asistentes y generar una derrama económica de 73 millones de pesos, organizado por el gobierno estatal y la Secretaría de Cultura. El Ayuntamiento de Jutepec reportó saldo blanco durante las celebraciones de Día de Muertos, que reunieron a más de 10,000 visitantes en los panteones del municipio. El Cabildo de Cuernavaca aprobó más de 32 dictámenes de pensión para trabajadores y cónyuges de empleados fallecidos. El alcalde José Luis Uriostegui reconoció el avance en justicia laboral, así como la reducción del rezago pensionario. El programa Bacheo en Cuernavaca registra un avance del 70% en las principales avenidas, informó Guillermo López Mejía, secretario de Desarrollo Sustentable. El DIF Jutepec, dirigido por Liliana Lanis Espinosa, rehabilitó el CAEC de la Huizachera con apoyo de Olnatura, mejorando sus instalaciones y entregando uniformes a los niños. La Secretaría de Salud de Morelos confirmó 13 casos de sarampión en los municipios de Jonacatepec, Totolapan y Ayala, todos importados de otros estados. Ninguno de los pacientes tenía esquema completo de vacunación.
El IEBEN autorizó a las escuelas públicas de Morelos ajustar horarios y permitir ropa abrigadora adicional al uniforme para proteger a los alumnos en temporada invernal. En Xochitepec, el alcalde Roberto Chalo Flores realizó la campaña de mastografías gratuitas en el Zócalo, con apoyo de la Secretaría de Salud de Morelos, beneficiando a mujeres mayores de 40 años. Punto por punto. Escuchamos a mi compañero Ángel Álvarez con las noticias más importantes de la zona sur. Punto por punto. La Dirección del Bienestar Social del Ayuntamiento de Jojutla entregó a familias tinacos, láminas y otros productos a bajo costo, con el objetivo de apoyar la economía familiar y mejorar las condiciones de vivienda de las y los habitantes del municipio. Puente de Ixtla será sede del Día Estatal de Ríos y Barrancas. La alcaldesa Claudia Massari Torres participó en el Foro de Gestión Integral de Ríos y Barrancas, que da inicio a esta celebración en 7 municipios. Agradeció el apoyo de la UAM y la Secretaría de Desarrollo Sustentable por sumarse a las acciones ambientales. Próximamente se anunciarán las actividades locales del evento. Tlalquiltenango participará en los Juegos Nacionales Populares 2025, evento que reúne a delegaciones de 30 estados en Huaxtepec, Morelos. La Dirección de Deporte asistió a la inauguración, encabezada por autoridades de la CONADE, INDEM e INIDE. El municipio está representado por 2 atletas que participarán en boxeo y artes marciales mixtas, reflejando el esfuerzo y la pasión deportiva de Tlalquiltenango. Jojutla reforzó medidas preventivas ante casos de sarampión en la zona oriente. El gobierno municipal, encabezado por Alan Martínez García, instaló un módulo de vacunación y aplicó un cerco epidemiológico junto a la jurisdicción sanitaria número 2. Invitó a personas de 20 a 49 años que tienen esquemas incompletos a que vacunen y pidió especial cuidado con los menores, además de mantener higiene, uso del gel antibacterial y cubrebocas. La Casa de la Salud Municipal de Coatlán se consolida como un espacio clave para el bienestar, ofreciendo entre 50 y 60 consultas médicas gratuitas diarias y atención integral a las familias. Recientemente concluyó con una jornada de ultrasonidos mamarios gratuitos, beneficiando a 127 mujeres. Este proyecto refuerza la prevención, la detección oportuna y el compromiso del municipio con la salud de la población. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dirigida por Natseli Carranco Lechuga, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Mazatepec, encabezado por Gilberto Orihuela Bustos, para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. La CDHM agradeció el apoyo de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec y reconoció el compromiso de las autoridades locales con una cultura de respeto e igualdad. El Ayuntamiento de Miacatlán, a través de la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dio inicio a la ampliación de la red de agua potable en la privada Tikal de la localidad de Xochicalco. El banderazo de arranque estuvo a cargo del Dr. Francisco León y Vélez Arriaga, marcando el comienzo de esta obra que mejorará el servicio para las familias de la zona. El Ayuntamiento de Tetecala y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes concluyeron las pláticas Adicciones y Violencia, Uso de Redes Sociales y Ciberseguridad, dirigidas a jóvenes del municipio. Participaron estudiantes de la Secundaria Técnica número 8, Cebetis 232 y la Escuela de Estudios Superiores Mazatepec, subsede Tetecala. Estas acciones fortalecen la prevención y promueven el uso responsable y seguro del entorno digital. La presidenta del Comité de Padres de Familia del Preescolar CONAFE Niños Héroes de Coatetelco, Angélica Laure Galicia, informó que la barda perimetral colapsada durante las lluvias del 25 de septiembre será reconstruida el próximo año, con apoyo del gobierno municipal. Señaló que la obra es prioritaria por el riesgo que representa para los menores y destacó el compromiso del alcalde Eusebio Onofre Jiménez para llevarla a cabo. Padres y docentes esperan su pronta ejecución. Punto por punto. Todo lo que trascendió esta semana en la zona oriente con mi compañero Cristian Manso. Punto por punto. Con el propósito de brindar mayor protección a usuarios y conductores del transporte público, autoridades policíacas implementaron el operativo Ruta Segura en la zona centro de Cuautla. La acción forma parte de una estrategia preventiva orientada a inhibir actos delictivos y reforzar la confianza entre ciudadanía y cuerpos de seguridad. A pesar de las altas expectativas de ocupación hotelera y reactivación económica que tenían prestadores de servicios para los días de celebración de muertos, Daniel Ballesteros Lúa, vicepresidente del Consejo de Turismo en el estado de Morelos, precisó que en Cuautla y la región oriente solamente se alcanzó un 30%, lo que no contribuyó a mejorar la situación económica. Con el objetivo de revitalizar el campo morelense y continuar haciéndolo producir, la secretaria de Desarrollo Agropecuario Margarita Galena Torres informó que se reactivará el programa de créditos sin garantías, conocido anteriormente como Crédito a la Palabra, para los productores del estado.
al tiempo que señaló que se contempla la condonación de adeudos de campesinos correspondientes a los últimos 5 años. Con el objetivo de recuperar la tranquilidad en el transporte público, los concesionarios del municipio han recibido con buenos ojos el nuevo operativo de seguridad denominado Ruta Segura en Cuautla. De acuerdo con las autoridades policíacas y de seguridad, este plan busca reforzar la vigilancia en las paradas y terminales del transporte. En un escenario marcado por el hartazgo social, un grupo de jóvenes cuautlenses ha decidido sumarse a la iniciativa impulsada en redes sociales por el colectivo Generación Z México para llevar a cabo una manifestación pacífica el próximo 15 de noviembre en protesta por los crecientes índices de violencia e inseguridad que se viven bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Para evitar que se presente un aumento significativo en enfermedades como la influenza, en Yautepec, la directora de Bienestar Social Erika Beltrán Chirinos llamó a los ciudadanos a aplicarse la vacuna contra esta enfermedad y de esta manera poder hacer frente a la misma, toda vez que dijo ya se han comenzado a presentar descensos en la temperatura. Fue la tarde del miércoles que a la altura de la calle ancha del municipio de Atlatlaucan se registró una balacera por personas que viajaban presuntamente a bordo de una camioneta negra de lujo. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policíacas, fueron más de 200 disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros y armas largas los que se registraron la tarde de ese día en esa importante vía de comunicación entre los municipios de Atlatlaucan y Totolapan. Para preservar las costumbres y tradiciones de la comunidad, en Tetelcingo la escuela primaria Tezahuapan fomenta el uso de la vestimenta tradicional como el chincuete, así como la lengua mosiguale, variante del náhuatl, así lo detalló Elodia Neri, directora de esa institución educativa. Tras los violentos hechos registrados en la carretera local que conecta al municipio de Atlatlaucan con Totolapan, el alcalde de Atlatlaucan, Agustín Toledano, anunció una nueva estrategia para garantizar la protección de los estudiantes de las escuelas en la zona. En su compromiso por salvaguardar la integridad de los menores, indicó que se dispondrá de presencia policial permanente en los planteles educativos, principalmente durante los horarios de entrada y salida. Con el compromiso de fortalecer la alimentación y bienestar de los sectores más vulnerables del municipio, la presidenta del sistema DIF Yecapixtla, Yuridia Méndez Alanís, encabezó la entrega de despensas dirigida a mujeres embarazadas, madres lactantes, niñas y niños de 2 a 5 años, así como a personas adultas mayores y con discapacidad. Destacó la importancia de mantener programas de asistencia social que garanticen una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan. Ya le comenté en el inicio del programa, está por iniciar la zafra en nuestro estado, pues en todo el país prácticamente, pero en Morelos hay 2 grandes ingenios, el de la abeja de Casasano en Cuautla y el Emiliano Zapata en Zacatepec, son empresas privadas, claro está, pero hay preocupación porque el precio de la caña de azúcar, la zafra pasada, pues perdió una buena cantidad de recursos. Todo es resultado de una, pues prácticamente se le puede llamar el huachicol del azúcar, así lo bautizó Pedro Ocampo Álvarez, el líder de los cañeros de la región sur. Está entrando azúcar por la parte sur, la frontera sur del país. Los productores de caña quieren que el gobierno cierre las fronteras, controle el mercado, disminuya las importaciones porque el país es autosuficiente, incluso exporta hacia Estados Unidos azúcar y bueno, pues ordenar el mercado es fundamental. Hay una advertencia, si no existe un compromiso tangible de que no habrá pérdidas para los productores de caña de azúcar, incluso podrían suspender el arranque de la zafra o prorrogarlo, porque bueno, pues tampoco nadie va a poner en riesgo lo que es el corte y el procesamiento, pero pues de que se tienen que hacer escuchar los productores de caña de azúcar es una realidad. A ver, vamos a escuchar de una manera mesurada, habla del tema Miguel Barranco, allá en Cuautla. Punto por punto. Digo, nosotros estamos luchando porque aquí eso nos corresponde a lo local, pues salgan lo menos perjudicados nuestros productores, ¿no? Pues es bien sabido por ustedes y a nivel nacional, pues que se roba la baja la caña de azúcar, lo cual pues bueno, tiende a perjudicarnos a las y a los productores que abastecemos caña. Punto por punto. Insisto, los cañeros traen una actividad prudente. Se está esperando que después de mesas de negociación entre el área de economía y las uniones cañeras del país, pues entre este lunes y martes haya una respuesta del gobierno. ¿Cuál podría ser?
ponerle más impuestos a las importaciones de azúcar. Esa sería una. Pero el otro, un compromiso de cerrar la frontera sur, que ya no siga llegando azúcar. No sabemos si viene desde Brasil o es nada más de Guatemala, pero se está importando ilegalmente azúcar desde el sur y eso está afectando al mercado. En fin, ellos son prudentes. Vamos a ver qué pasa este lunes y martes, pero vamos a insistir en buscar entrevistas exclusivas con los líderes cañeros de Morelos. ¿Cuántas familias dependen de esta industria del azúcar? Mínimo 20,000 familias morelenses de entre las regiones sur y oriente. De ese es el tamaño del reto, de la importancia de que no se desplome el precio de la caña de azúcar. Las pérdidas las padecerían ahí en el campo, miles de familias. En fin, cambiamos de tema, patios de la estación. Esta semana fue el día del ferrocarril y mire, con mucha nostalgia, pero también con alegría se recuerda esta fecha ahí en Patios de la Estación, una colonia que se funda así, con gente que vino a trabajar al ferrocarril y que se fue quedando, y después obviamente llegó otro tipo de personas que vieron la oportunidad de sentarse en las vías del tren, pero vamos a ver este trabajo de Mafer Valdés y Osvaldo Mendoza. Punto por punto. La estación de ferrocarril de Cuernavaca, ubicada en los patios de la estación, no fue solo un lugar de paso. Inaugurada en 1897, este emblemático edificio, de estilo porfiriano, fue testigo de una época de conexiones y progreso. Según testimonios, aquí funcionaba un restaurante que atendía a trabajadores y viajeros de trenes, como el 409, con destino a la Ciudad de México, y el 407 a Iguala. En la planta alta, pequeños departamentos servían de alojamiento para los ferroviarios. Y aquí era donde podían comprar su comida a las horas que se pudieran, comían. Arriba fue una parte que era departamentitos para los mismos trabajadores que llegaban en horas de madrugada para que pudieran pernoctar y descansar. Oficinas como la del Sistema 5 coordinaban logística de los trenes. Este sitio era el corazón de la vida ferroviaria en Cuernavaca. Hoy la estación es un monumento histórico protegido por el INAH. Aunque el tiempo ha pasado, su legado perdura, y proyectos de rescate buscan convertirla en un espacio cultural que honre su memoria, un símbolo del pasado que espera renacer para el futuro. Punto por punto. Con estas imágenes que se vivieron ayer en el Festival Raíces, allá en Tequesquitengo, un gran evento de Morelos, insisto, qué bueno que lo están logrando, porque sí hacía falta este tipo de actividades. Mire qué espectáculo en el lago de Teques y escuchamos. Y nos despedimos así. Buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.